1 Corintios capítulo 10, versículo, vaya al 3, versículo 23, perdón. Ese es nuestro base, nuestro versículo base. Dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Gloria al Señor. Cierre los ojos, hermanos. Señor, te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Padre Santo, te rogamos, Señor Jesús, que seas tu Señor obrando, Señor, en esta hermosa noche, Señor. Quita todo mal pensamiento, Señor, todo aquello que está en nuestro corazón, Señor, nuestra mente, Señor. Retíralo, Señor Jesús, del medio, Señor. Que tu bendita presencia, Señor, esté en este hermoso lugar, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, Padre Santo, seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, nuestro conocimiento, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú obrando, Señor. Quita toda vanagloria de hombre, Señor, toda doctrina de hombre, Señor. Todo, Padre Santo, que no sea para edificación de tu iglesia, Señor, retíralo de mi boca, poderoso Dios. Que seas tú, Padre Santo, hablando tu palabra, Señor, para exhortación, edificación y consolación, Señor, de toda tu iglesia, Señor, y de mismo, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú obrando, Señor, hoy en esta hermosa noche, Señor, que seas el invitado de honor, Señor, en este hermoso lugar, Señor. Tu pueblo te alaba y te bendice y te da honra y gloria a Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos. El tema de hoy, por la gracia del Señor nos ha permitido, se titula así como el versículo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Vamos a interactuar un poco con este versículo. Vamos a descifrarlo. Vamos a poder, el Señor nos guíe por medio del Espíritu Santo para poder entender qué es lo que el apóstol Pablo hablaba sobre este versículo. Cuando usted escucha todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué es lo que a usted le llega a su mente? Dos fundamentos. Un fundamento cristocéntrico y un fundamento erróneo. Para nosotros. Para entrar más en el tema, vaya conmigo a Colosenses, si es usted tan amable. Colosenses capítulo 2 y versículo 1. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos trata de decir aún en estos tiempos, ¿verdad? Porque él hablaba a la audiencia en Colosas. Pero vamos a entrar en el tema y vamos a indagar, escudriñar, vamos a tratar de desglosar ese versículo, el que acabamos de leer, que es lo que quiere hablar el apóstol Pablo con estas palabras. Dice versículo 1, Colosenses capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, a los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Dice el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Enfoque, acuérdese de este versículo. Son versículos claves que vamos a dar para entender el tema. Dice el versículo 4, y esto os digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Dice versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está hablando a los Corintios. No todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo. Cuando el apóstol Pablo hablaba esto a los Corintios, hablaba dos advertencias. La sabiduría del Señor
y el conocimiento del hombre. Pero nosotros mismos, como el día de hoy estamos en este año maravilloso, tenemos que entender dos cosas. Y el apóstol Pablo empieza a explicar en los Colosenses. Si usted nota, primero introduce a nuestro Señor Jesucristo las riquezas. Primero Él introduce a quién nos tenemos que enfocar. Él dando gracias. El versículo 3 da una clave bien hermosa, dice. En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 4 empieza una advertencia para todos nosotros. Y esto os digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Dice el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Note, el apóstol Pablo empieza a hablar a los colosenses de prestar oído, un oído espiritual, un oído sensible a la palabra. Dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí es lo que donde le queremos. Vamos a parar un momento, vamos a desglosar el versículo que leímos a nuestro base, nuestro versículo base. Por eso decía el apóstol Pablo esto: no todo lo que escuchéis, todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. El apóstol Pablo hablaba esto bien importante. Él hablaba a los colosenses una virtud de un cristiano que tiene que tener un pensamiento en Cristo, un formamiento en Cristo. Pero él hablaba algo maravilloso, y hablaba en el versículo 3, toda la sabiduría y el conocimiento está solamente en el Señor, solamente en el Señor Jesucristo. Y da dos avisos, versículo 5, versículo 8. Pero el versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Aquí está hablando. Por eso, todo lo que escuchas, no todo te edifica. No todo te va a edificar. Él decía esto. Decía, según la tradición de los hombres y los rudimentos del mundo. ¿Qué es una tradición de hombre? Una tradición. ¿Para usted qué es? ¿Qué puede pensar que es una tradición? ¿Y qué es un rudimento de hombre? Del mundo, perdón. Mandamiento. Un mandamiento puesto por el hombre. Un rudimento puesto por hombre. La costumbre de los hombres. Por eso él decía, todo os es lícito, pero no todo conviene, no todo te edifica. Y eso es las advertencias que él hablaba a los colosenses, que ahora mismo a nosotros nos sirve de mucho. Usted ve en estos tiempos, hay más mandamiento de hombre, más rudimento del mundo y menos evangelio, menos predicación, menos palabra de Cristo. Porque el versículo 1 Corintios capítulo 10 versículo 23 no lo analizamos. Para el cristiano de ahora dice, todo es bueno, agarra lo bueno y desecha lo malo. Pero el apóstol Pablo le está hablando que se enfoque más en estos principios, en estas doctrinas, en estas enseñanzas de hombres.
¿Por qué el apóstol Pablo hablaba esto? Porque iban a venir hombres, no cualquier hombre, iban a venir hombres, escuchen lo que dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Para usted que es un filósofo. Hombres estudiados, hombres con sabiduría, hombres con entendimiento, conocimiento, pero del mundo. Hombres estudiados. Ahora, yo no tengo nada contra el siervo que estudia, que va a colegios. Gloria al Señor, que se siga instruyendo. Pero tenemos que tener algo bien firme, que todo eso es una espada de dos filos. Porque el que está centrado en las cosas del Señor Jesucristo lo usa para edificación de la iglesia. Y el que no, lo usa para tradiciones de hombre, para rudimento de hombre. Por eso es que en esta actualidad hay mucha iglesia, mucho cristiano, mucho predicador que predica más las tradiciones, los rudimentos del mundo que el evangelio. Y si no me cree, mire, vaya conmigo a este versículo, a 1 Corintios 6:12. Mire lo que dice. Y es importante que usted sepa, que conozca la Escritura y que lea la Escritura, que indague, que escudriñe, para cuando usted sea un siervo del Señor preparado, dispuesto a la defensa del Evangelio. 1 Corintios 6:12 dice: mire, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso es lo que el apóstol Pablo le está hablando a los colosenses. Está bien escuchar, está bien indagar, está bien prestar atención, está bien escuchar. Usted puede visitar a la iglesia que usted quiera, que usted le inviten, vaya. Pero el apóstol Pablo habla a los colosenses estos avisos. No os dejéis, dice, mirad que nadie os engañe. Veo Colosenses 1 de Corintios 6:12. Está bien, todas son lícitas, no todas convienen, pero yo de ninguna me dejaré dominar. ¿Por qué dice el apóstol Pablo eso? Porque usted tiene que ser un cristiano centrado en el Evangelio, un cristiano que obedezca la palabra del Señor, que sea un cristiano ferviente en la palabra, y que solamente usted sea dominado por Cristo, usted sea guiado por Cristo, sea instruido por el Señor, que Él sea el que le dé la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, porque viene del Señor mismo. Continuamos, regresamos a nuestro libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vuelve a reiterar el apóstol Pablo. Versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En pocas palabras dice el apóstol Pablo esto, ya que le dio dos avisos, les dice esto: usted no necesita, en pocas palabras, no tiene por qué desviarse, no tiene por qué ser movido de su fe en el Señor. Porque si usted tiene y sabe sabe la deidad y sabe que el cabeza de toda iglesia es Jesucristo, usted sabe el Evangelio conforme el Señor Jesucristo lo habló.
Porque ¿qué dice el versículo 10? Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En pocas palabras, no le ande haciendo al loco. No busque, no vaya a buscar filosofías huecas, tradiciones judaicas, porque en estos tiempos es lo que más usan. Las tradiciones de los judíos. Ahora en las iglesias queremos, mucho predicador celebra las fiestas judaicas. Pero lo dice bien, para los judíos, no para nosotros. Tradición de hombre puesto por otro hombre. Rudimento del mundo. El apóstol Pablo decía esto a los colosenses. Todo escucha. Todo te es lícito. Pero, abre tus ojos. ¿Por qué? Porque no todo edifica. Y el cristiano de ahora agarra todo al revés. Agarra todos los rudimentos del mundo, todas las tradiciones del hombre, aunque la Escritura le está diciendo, mirad que nadie os engañe. Es lo primero que el cristiano de ahora se queda. Porque no lee la Escritura, porque no medita en la Escritura, porque no ha entendido que en Él, que en el Señor Jesucristo estamos completos. Y no necesitamos que nadie te venga a hablar, o nadie te venda el agua mágica, el pañuelo mágico, nadie te venda la arena santa, todas esas cosas, tradiciones de hombre. Por eso te escuche, por eso dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. No se deje engañar, dice el apóstol Pablo. ¿Puede escuchar? Escuche. Usted es un cristiano ferviente en la palabra, responda conforme a la Escritura. No es que usted entre en una contradicción con él o en un pleito con él, no. Pero si el hermano le está predicando erróneamente, usted tiene derecho, la Escritura le respalda, y que usted le exhorte a cierto hombre. Dice, mire, vamos a Tito 1.14. Mire lo que dice Tito 1.14. Tito 1.14 dice así. Le hablaba de las tradiciones judías, dice. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos, ¿de qué? De hombres, que se apartan de la verdad, dice. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dice el versículo 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, en los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Alerta, el apóstol Pablo es lo que él hablaba. Tito fue instruido. Pablo instruyó a Tito en esta forma. Y eso es lo que todo cristiano debemos de meditar cuando nos hablan del Evangelio. Porque usted ha visto a mucho predicador que habla muchas cosas bonitas. Muchas cosas que la verdad parecen como si de verdad fueran para edificar. Pero el apóstol Pablo lo que le decía. Isaías 29:13 dice esto. Dice. Dice así,
Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento ¿de qué? De hombres, que les ha sido enseñado. Ahora, el apóstol Pablo hablaba esto a los corintios, donde nuestro versículo base, hablaba esto. Pero le decía yo que en la actualidad, el cristiano de hoy no pone atención a esto, a estas palabras que él hablaba. No todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Isaías decía eso, son enseñados por mandamientos de hombres. El hombre actual, el predicador actual, no predica el temor de Dios en la iglesia, sino predica que el cristiano de hoy le tema a Dios conforme el mandamiento de Él, conforme el rudimento del mundo. Se ha perdido el buscar a Dios realmente en la iglesia. Se ha perdido qué es tener temor de Dios. Decía, mire, 1 Timoteo 4:1 dice esto. Vamos a regresar al libro de los Colosenses, donde estábamos. 1 Timoteo 4, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Wow, está tremendo. ¿Quién dice que avisa de esto? El versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Esto es lo que el apóstol Pablo decía. Y nos dice a todos nosotros el día de hoy. Cuando alguien le predique el Evangelio, cuando alguien le predique la palabra del Señor, si no hay fundamento bíblico, si no hay una enseñanza bíblica, no lo escuche. Salga y medite en la palabra. Pero ahora el cristiano no hace esto. El cristiano se escucha, se queda escuchar todo lo que dice el hombre. Y es lo que se lleva a su casa. Y es lo que es instruido por eso. ¿Por qué? Porque no tenemos un fundamento bíblico. Porque no tenemos temor a Dios. El temor a Dios es bien importante. Que le busquemos en temor y temblor, dice la palabra. Al Señor mismo. Dice vaya al libro de Colosenses donde estábamos. Vamos a continuar, dice. Versículo 11. Dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Luego dice el versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, por el poder de Dios que levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Dice el versículo 14.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. El apóstol Pablo hablaba esto también. Esto. Nosotros, todo cristiano, está en Cristo, formado en Cristo, cementado en la palabra, habla esto. Por eso decía, usted está juntamente sepultado con Él, por medio del bautismo y de la fe. Juntamente con Él, muertos, y juntamente con Él ha sido resucitado. Dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Porque también, porque ya hemos agarrado, en muchas iglesias ha agarrado mucha costumbre de tener ya como celebrar las fiestas judías, que están los 7 tabernáculos, que es la fiesta del Purim, que es la fiesta de Santa Claus. Bueno, ya la avientan de todo. ¿Por qué? Porque no es un rudimento de Cristo. El Evangelio de Cristo es bien diferente a lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Dos cosas. Para el cristiano de hoy bien importantes. Versículo 3, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿En quién? En el Señor Jesucristo mismo. Versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza, Jesucristo. Miren, fíjense, note la carta de los Colosenses, y note qué hermoso el apóstol Pablo desglosa a todos ellos el Evangelio. Dice, versículo 18, nadie os prive de vuestro premio afectuando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque las iglesias a muchos adoran a lo que cae del cielo, pues. Ya hasta ven ángeles ahí parados, que es una visión. Ven, pues dice, nadie os prive de vuestro premio afectuando, dice. ¿Por qué dice eso? Porque a veces lo que vemos aquí, cuando entramos en una iglesia grande, donde hay fiestas, donde hay una obra, una danza, un rudimento de hombre, no es edificación para usted, ni para sus hijos. Porque primero le tiene que decir, conforme a la palabra del Señor, si es lícito hacer esto en la iglesia. Si es lícito llevarlo a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo hablaba, decía, mirad, nadie os engañe, dice. Fíjense, dice el versículo, a mí me llamó mucho la atención el versículo 19. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de ¿quién? Que da Dios. Dice el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, tiene una pregunta, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, pues? Ojo, mire lo que el apóstol Pablo está hablando a esta iglesia. Nos está hablando a nosotros mismos. Si usted fue liberado de su esclavitud, donde estaba antes, si usted fue transformado, si el Señor Jesucristo le perdonó, le transformó su ser,
Dice, como dice el versículo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿de dónde lo sacó? Del mundo, de los rudimentos del mundo, de cómo era usted, de cómo andaba usted, cómo era usted antes. Y hace una pregunta. Dice, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Por qué está mucho cristiano todavía en la actualidad así? Y dice que fue liberado por Cristo. Y dice que sus pecados fueron perdonados por el Señor. Entonces, ¿por qué se siguen sometiendo a preceptos de hombres? A doctrinas de hombres. Si Cristo ya los liberó de la esclavitud de Satanás. Porque eso es la verdad. De eso fue lo que nos liberó el Señor. De nuestro pecado. Todo hombre era pecador, dice la Escritura. Y éramos pecadores. Y nos sacó de ese mundo. Y si Él nos sacó y nos permitió, nos redimió, nos lavó, nos perdonó, ¿por qué mucho cristiano hasta el día de hoy camina así? Porque no hemos descifrado qué significa 1 Corintios 10, 23 y 1 Corintios 10, 12. Tan sencillo, hermanos. Mucho cristiano el día de hoy camina así. Y fíjese, el apóstol da ejemplos, dice, tales como no manejéis, ni gustéis, ni aún toquéis. Versículo 2. En conformidad a mandamientos y doctrinas de ¿qué? De hombres. Mucha iglesia camina de esta manera. Hasta en la actualidad de hoy camina así. A mí me dijo un hermano, pues hermano, usted no los puede juzgar, usted no puede juzgarlo a ellos. Mire, eso de juzgar también tiene su significado conforme a la palabra del Señor. Y no es que usted lo esté juzgando, es que usted le está dando conforme a la palabra del Señor, conforme a la Escritura. Porque mucho cristiano camina así, de esta manera, por mandamientos, doctrinas de hombres. Fíjese, dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso, santo de la gloria. Quítale esos versículos a la Escritura. Dice el versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de ¿qué? De la carne. En